allá, o lo sigues en tu equipo móvil o lo sigues en tu Biblia. Déjese impresionar por esta extraordinaria narración. Hechos capítulo 9, voy a leer hasta el verso 31. Van a ver que un personaje central allí es Saulo. Ese fue el que se convirtió en el gran apóstol Pablo. La revista The Times lo situó como el personaje más importante en la historia en una ocasión, después de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, el más influyente pensador y filósofo de la historia. Después del verso 10 aparecerá otro personaje al que nos vamos a dedicar más hoy, que se llama Ananías. Y después del verso 20 aparecerá lo que ocurrió cuando ese hombre Saulo fue transformado. Leamos en el nombre del Señor y pidamos que el Espíritu Santo nos ministre tan solo con la lectura de su santa palabra. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, esto es, los seguidores de Jesús, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo, y el Señor le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Verso 10. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra, pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él,
Pero su plan llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Esta es la palabra del Señor. ¿Cómo les parece? Saben que yo a veces leo esas narraciones y pienso, ya eso es como suficiente. Solo dejar que nuestra mente sea atrapada por esos hechos que ocurrieron de verdad. Y cómo Dios intervino, hizo cosas en Saulo, en Ananías y todo eso. Sobre todo quiero hablar con ese verso número 31. Señor, aquí tú nos dices que la iglesia gozaba de paz, era edificada, andaba y crecía. Señor, por favor, ¿nos darías esa gracia a nosotros de gozar de paz, de ser edificada, de andar y de crecer? Mira, Señor, que hay como pequeños relámpagos y luces que vienen a nuestra alma de vez en cuando, de que es posible vivir en otra dimensión. Y hay momentos donde nos sentimos tan cansados de la hipocresía, de la vanidad, de la locura, del peligro que representa este mundo y las cosas de este mundo. Por favor, llévanos por el poder del Espíritu a contemplar esta otra dimensión. Esta dimensión que aquí conocemos en esta escritura como la dimensión de la voluntad de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a ver cómo nos va con el tiempo. En la introducción, aquí vemos a Dios tras bambalinas. La iglesia está preocupada porque viene el enemigo sangriento en el momento de la iglesia, que es Saulo. Pero la iglesia no sabe que Dios está trabajando tras bambalinas, haciendo lo impensable. Dios estaba convirtiendo a aquel que se encaminaba a perseguir y hasta matar a los que seguían a Cristo, convirtiéndolo en alguien dispuesto a sufrir y hasta morir por Cristo. Hemos dicho en otros estudios del libro de Hechos que esto es un movimiento, lo que se describe acá, y que es un movimiento con diferentes características. La característica que se quiere subrayar aquí es que es un movimiento dirigido por Dios, que es Dios el que dirige la historia. Y bueno, esto es muy importante en estudios del libro de Hechos, porque es a partir de aquí que este movimiento se vuelve internacional, cruza las fronteras, sale de Jerusalén, se hacen las bases para el gran movimiento misionero que después este mismo enemigo de Dios tiene. El punto aquí sobre todo es el asunto
de la voluntad de Dios. Que aquellos que contemplan a Jesús y que aman a Jesús son dirigidos por Dios. Y entonces yo hago una pregunta a todos. ¿Quién dirige tu vida? Tu vida la podría estar dirigiendo una marca. La podría estar dirigiendo un cantante. La podría estar dirigiendo una persona con la que tienes una relación afectiva. La podría estar dirigiendo un gran sueño o un gran proyecto. El asunto aquí es, Dios se garantiza que quienes le siguen a Él, Él es el que dirige sus vidas. Ahora, por ahí es donde viene lo que yo llamo lo paradójico en los textos bíblicos, lo extraño, lo raro. Déjenme mostrárselos rápidamente a ver si podemos con el tiempo. Miren que en nuestra historia, el archienemigo de la iglesia en este momento, que es Saulo, es sometido como un niño. Un relámpago, una voz, cae, queda ciego, es llevado como un niño a Damasco y espere, allá se le dirá que sigue. Mientras, si usted observa bien, Ananías, en el verso 13, después de escuchar a Dios, que le dice inclusive datos históricos que son absolutamente sorprendentes. Ahí hay un señor que lo ha visto usted en una visión y ni siquiera él dice voy a ir a ver, sino pero, Señor, pero eso mismo van a verlo en nuestro texto en el verso 26. La iglesia no quería aceptar a este Saulo y le tenían miedo. Este es el punto. En este asunto de la voluntad de Dios, pareciera que los enemigos de Dios son rendidos a la voluntad de Dios más fácil que nosotros. Que una persona que no sabe nada de Dios un día recibe un fogonazo de estos, una aparición, una visión, un milagro, lo que sea, y queda como un niño derretido ante la voluntad de Dios. Mientras que usted y yo empezamos a sacar razones, empezamos a decir, Señor, pero es que hay otra forma de leer ese pasaje de la Biblia, etcétera, etcétera. Por eso ponemos este título a nuestra reflexión de hoy: ¿cómo nos dirige Dios cuando no queremos obedecerlo? Eso de no querer obedecer a Dios es importante. Es importante darse cuenta que uno no quiere obedecer a Dios. Hay muchas personas que no llegan a ese fondo de sus almas. Sencillamente desobedecen a Dios, pero no se han dado cuenta que es que no quieren. ¿Cierto? Es como el estudiante en el colegio, ¿no? Que la profesora les pone una tarea, ¿no? Y entonces ellos se van para la biblioteca casi que rezando que los libros para hacer la investigación no estén en la biblioteca, o que la biblioteca esté cerrada, o que otra persona haya rentado el libro antes, o que no haya quien le ayude, o que eso no se consiga ni en internet, para poder llegar a decir, profe, nosotros sí queríamos hacer la tarea, pero es que estaba cerrado. Es muy importante descubrir cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Algunas personas que buscan consejos sobre la voluntad de Dios lo buscan por dos razones. Ya saben bien qué es lo que quieren hacer, pero no saben cómo obedecer a Dios. Ya saben que deben obedecer y en qué deben obedecer, pero no saben cómo. Y hay otro grupo de personas que
ya saben qué es lo que Dios les pide hacer, pero buscan algún consejero que les diga otra alternativa, a ver si pueden esconderse detrás de ese consejo, porque en el fondo no quieren obedecer a Dios. Una característica de nuestro texto es ese énfasis que se le pone a la historia de Ananías, para resaltar que esto es un movimiento donde es Dios el que dirige. Esto no fue apoyado en ser una secta del judaísmo, un movimiento que fundaron los apóstoles para tratar de preservar, no sé, la historia de los milagros. No, este asunto es dirigido por Dios. Y una de las cosas más fascinantes del libro de Hechos es los métodos naturales y sobrenaturales que tenía Dios para dirigirlo, la íntima comunión que ellos sostienen con el Espíritu Santo, la profunda convicción de que están donde están y están siendo guiados por Dios. Todos nosotros deberíamos desear esta clase de vida dirigida y conectada con Dios. No hay paz mayor, no hay dicha superior que sentirse jalonado por el Eterno, guiado por Dios. Entonces, ante nuestra pregunta, ¿cómo nos dirige Dios cuando no queremos obedecer? Realmente son 3 frasecitas las que yo quiero compartirles. En esas 3 frasecitas van a haber 3 palabras claves. Esas son las que yo quisiera que recuerden. De hecho, para ayudárselas a recordar, son 3 palabras con la letra C. Entonces no va a ser muy difícil de olvidar, de recordar. La primera es conocer, la segunda es comprobar y la tercera es conformarse. ¿Cómo Dios nos va llevando en el camino cuando nosotros honestamente le objetamos a Dios? Usted notará en el verso 13 que Ananías le objeta al Señor. Y uno dice, oye, pero después de eso, imagínense que un día usted está en su casa, se está acostando, se pone la pijamita de esa viejita que a todos nos gusta y que no queremos cambiar, ya se cepilló los dientes, apaga la luz y de repente el resplandor de un ángel que te dice, levántate a las 5 de la mañana a hacer tu devocional. A ver, primero, yo no sé quién duerme después de eso. Pero yo no sé si habría una persona aquí que no se levante a las 5 de la mañana. El asunto es que eso, Él no nos lo tiene que decir a través de un ángel. Es más, si Él nos lo dijera a través de un ángel, nunca volveríamos a hacer el devocional, porque como no volvió el ángel al otro día, nos quedamos, no, yo me quedé aquí esperando el ángel. Como no vino el ángel anoche, entonces no me levantó a hacer mi devocional, a buscar a Dios, a alimentar el alma, a abrir los ojos espirituales. No, porque como no vino el ángel. Así que sí necesitamos hablar sobre este asunto de la voluntad de Dios. Y yo sé que para ti, joven y señorita, este tema es muy importante. Aunque te estés dejando llevar sencillamente por las olas de lo que hacen tus amigos y lo que te proponen las redes sociales, etcétera, yo sé que en el fondo te preocupas por, y cuando ya mi papá y mi mamá no estén, ¿yo de qué voy a vivir? Y sí, pues tener un novio muy bonito, una novia, pero yo un día quiero ser mamá y tener un hogar y un día ver hijos y nietos y sí, comprar una casa. Y eso no es solo ver redes sociales y vestirme bonito. Y yo sé también que ustedes adultos que andan pensando en la pensión y terminar de pagar esa deuda y cómo desarrollar tu profesión y tu negocio, yo sé que en el fondo todos, si alguien nos dijera que aquí en Río Negro hay un señor que tiene una bola de cristal y tú te sientas al frente y te dice todo así, todos correríamos. Que el asunto de la voluntad de Dios es muy importante para nosotros, así que escuchen lo que la palabra de Dios tiene para decirlo. Esta es la primera frase, muy sencillita, muy sencilla. Los seguidores de Jesucristo conocen la voluntad de Dios. Los seguidores de Jesucristo conocen la voluntad de Dios.
saben qué es lo que Dios quiere. Miren que yo no estoy diciendo, los seguidores de Jesucristo saben mucho de la Biblia. Podrán saber seguramente y vamos aprendiendo en el camino mucho más, pero saben qué es lo que Él quiere y van cada día adentrándose más y más en eso. Nuestro texto empieza en el verso 10 diciendo: había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Cierto discípulo. Es sencillamente un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Uno que es dirigido por Dios. Cierto discípulo nos dice para decir que era no solo sencillamente un discípulo, sino verdaderamente un discípulo. Conocía la voluntad de Dios, discernía la voluntad de Dios, acataba la voluntad de Dios y era abiertamente un discípulo. Miren que cuando ahí en el verso número 10 el Señor le dice en una visión: Ananías. Respuesta de Ananías: aquí estoy, Señor. Vamos a ver que no era un discípulo perfecto como tú y yo, pero era un discípulo. Sabía que eso era voz de Dios. Había una sintonía ahí. Sabía inclusive cuando no la estaba obedeciendo, pero sabía esta era la dirección de Dios. Efesios capítulo 5 versos 17 dice: no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Definición de necedad: necio es aquel que no le interesa entender la voluntad de Dios. Le interesa crecer en su negocio, ser más bonito, tener más seguidores en sus redes sociales, no sé, todas esas cosas que nos interesan. Pero el discípulo, el que sigue a Jesús, se va apasionando como la abejita por la miel en conocer, discernir y acatar la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor. Está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Juan 7:17. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o hablo de mí mismo. Ese asunto de que nuestra disposición viene antes que nuestro conocimiento de la voluntad de Dios. O sea, que Dios mira tu corazón para ver, ¿realmente tienes un corazón dispuesto para Dios? Porque si no tienes un corazón dispuesto, tú mismo te estás bloqueando el camino para conocer lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Rápidamente en el libro de Hechos, ¿cómo en el libro de Hechos conocían la voluntad de Dios? Porque el libro está lleno de situaciones donde ellos discernían la voluntad de Dios. ¿Cómo sabían los discípulos descritos en el libro de Hechos qué era la voluntad de Dios? Ananías escuchó y no dudó, era Dios. ¿Cómo se sabe eso en el libro de Hechos? Hay tres cosas que se ven muy claramente en el libro de Hechos. Primero, yo lo llamo capacitación. Ellos leían la Biblia. Leían la Biblia en una manera de formación y capacitación humana. Esto me hizo pensar mucho, como por ejemplo, en por qué en la iglesia es tan importante que ayudemos a los padres en la instrucción de sus niños, en la disciplina de la instrucción del Señor, que es lo que hacemos en el Ready Junior. A mí me pasa tanto eso, yo les cuento. Yo fui niño de iglesia. Entonces, cuando estoy pensando algo que yo no debo pensar, de repente me viene como un rayo, un verso de la Biblia. Y yo digo, ¿de dónde viene ese verso de la Biblia? Yo ni siquiera quería pensar en eso. Y fue porque cuando yo era niño me capacitaron en la palabra de Dios. Es como que desarrollaron unos músculos dentro de estos niños, una capacidad de discernir ante la vida, que aun cuando no lo quieran, la palabra de Dios se les va a atravesar. Y eso debe ser
un gran consuelo, esperanza y oración para todos ustedes padres de familia que han visto sus hijos criados en el Evangelio y que después están por allá haciendo no sé qué, no sé dónde. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre consigue el objetivo que quiera en el momento. Puede ser en el último momento de su vida. Puede ser que ese muchacho nunca te lo diga, pero capacitados porque estaban llenos adentro de ellos de palabra de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 20, cuando pasa toda esta situación de Judas, ¿se acuerdan del Salmo 109? Que otro debería tomar su cargo, y proceden a obedecer eso porque recordaron que había palabra de Dios con respecto a ese caso. Pero también porque ellos fueron capacitados en escuchar la voz de Cristo, todo lo que nos describen los evangelios. El capítulo 1, verso 4 les dijo: quédense, no salgan de Jerusalén hasta que llegue la promesa. Entonces ellos fueron capacitados para quedarse allí. En el capítulo 1, verso 8 les da un mapa de todo lo que hará Jesús en la historia hasta el fin de los tiempos. Ellos viven bajo ese plan. Por eso cuando viene la persecución de Esteban, eso no los desanimó, sino que por el contrario los inspiró a seguir siendo más y más fieles a Dios. Ellos fueron formados, capacitados en la palabra de Dios. Pero también notamos en el libro de Hechos algo que yo llamo confirmación. Ellos leían la Biblia para entender qué era lo que Dios estaba haciendo. Entonces llegó Pentecostés y leyeron en Joel y dijeron: se está cumpliendo lo que dicen los profetas. Más de 35 veces en el libro de Hechos repiten los diferentes discípulos de Jesús: esto es lo que decían los profetas. Entonces la Biblia operaba como confirmación. Pasaba algo y ellos recordaban la Biblia o leían la Biblia y decían: claro, esto es lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos. Podría decirles más ejemplos, pero también estaba en esto de la confirmación la recordación. Por ejemplo, en el capítulo 20, verso 35 dice: recordaron las palabras del Señor. Les había como una memoria permanente que venía sobre ellos, y así discernían la voluntad de Dios, conocían la voluntad de Dios. Pedro en el capítulo 10, verso 34, en toda esta historia de Cornelio dice: ahora entiendo. Y cuando da el reporte a la iglesia dice: ahora entendemos que Dios también está alcanzando a los gentiles. Confirmación, capacitación, confirmación. Pero algo muy bello también en el libro de Hechos, de cómo conocían la voluntad de Dios, es algo que yo llamo comunión con Dios y con la palabra de Dios, que les llevaba a identificar clarito, pulpito, que era Dios el que lo estaba haciendo. Felipe 8:26, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve al sur, a un lugar que era desierto. Y después el Espíritu le dice: júntate a ese carro. Una comunión tan linda con Dios que yo quisiera que ustedes sinceramente aprendan a tener eso. Escuchar a Dios que te dice: no hagas eso, no hagas eso. Ahí, mire, ahí no hay opinión de mamá, ahí no hay redes sociales, ahí no hay moda. Saber que es Dios el que te lo está diciendo. Y eso está regado por todo Hechos. Aquí en este capítulo de Pablo, el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Suficiente ilustración. El mismo caso de Ananías, en el caso de Pedro y de Cornelio. Los líderes de la iglesia en el capítulo 13, cuando estaban ahí adorando al Señor, el Espíritu dijo claramente: estos dos se van de misioneros. Wow, yo digo, comunión con Dios. ¿Cómo conocen los discípulos la voluntad de Dios? Capacitación, confirmación, comunión. Entonces esta es nuestra primera afirmación hoy. Los seguidores de Jesucristo conocen la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios no siempre es fácil. Yo creo que a veces la dificultad no es en saber qué es lo que Dios quiere, sino cómo lo hacemos. Y de repente tú sientes que Dios te está diciendo: te llamo a que seas misionero. Wow. O Dios te dice, francamente: te ordeno que des estos recursos para la obra. Pero ¿cómo le ayudo a mi esposa, a mis hijos?
a que entiendan eso. Entonces el problema no es qué, sino cómo lo hacemos. Y por eso viene esta segunda expresión: los seguidores de Jesucristo comprueban la voluntad de Dios. Y claro, ustedes recordarán, quienes han pasado por discipulados, en el libro de Romanos capítulo 12 dice que seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento por el poder de la palabra de Dios, de la mente de Cristo, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Bueno, eso es lo que pasa en nuestro texto a partir del verso número 11. El Señor le da esta palabra revelatoria, profética, sorprendente. Uno dice, pero ¿por qué Ananías no salió corriendo ahí mismo a buscar? Porque le dieron la dirección, le dieron el nombre de la persona, le dijeron, él ya tuvo una visión, ya sabe hasta el nombre suyo. Y todo lo que usted tiene que ir, nada complicado, no voy a dar una conferencia, es entrar y poner sus manos sobre Pablo. Y el mismo Dios que se está revelando sobrenaturalmente le dice, tranquilo, tú no eres el que hace el milagro, soy yo, dice Dios. ¿Por qué Ananías no sale corriendo ahí mismo? Porque necesita comprobar la palabra de Dios. Ahora, esto de comprobar, digamos que de la manera más elegante de decirlo es, a Dios le gusta que nosotros seamos sus interlocutores. Esa es la forma más elegante de decirlo. Es decir, cuando Dios te dice algo, tú deberías entrar en una conversación, oración con Él. Dios te dice, deja esa relación que te está dañando, un compañero del trabajo con el que siempre sales y terminas tomando. Y Dios te dice, deja esa relación. Es decir, como que no solo es una instrucción, sino una invitación a conversar. Entonces Dios quiere que tú le digas, Señor, pues que yo lo estoy evangelizando a él, ahí de cervecita en cervecita lo estoy evangelizando. Y entonces, a ver, conversemos de eso. No es como que Dios quiere que seamos mecánicos y de inmediato, como si fuéramos autómatas, saliéramos a obedecerlo. Dios dice, está bien que tú quieras conversar conmigo sobre eso. Dios dice, deberías servir con ese talento especial que Dios te ha dado a los niños que tanto sufren en esta localidad. Y dice, bueno, ya. Dice, pero hablemos, me gustaría saber qué piensas sobre lo que yo te estoy diciendo. Y entonces viene el pero de Ananías. Noten con ese pero del verso 13, miren el siguiente pero, que es en el verso 15. Entonces esto les ayuda mucho en el tema de estudio bíblico, porque estas palabritas son muy importantes para entender la Biblia. Al pero de Ananías, Dios le dice otro pero. Es decir, Ananías, usted me presenta sus objeciones, que básicamente es que usted tiene mucho miedo, ¿cierto? Porque empieza como a informar al Señor, ¿sí? Como, Señor, es que tú, mira, te voy a contar, es que tú no sabes quién es este Señor. Como empezamos a informar, bien. Y Dios deja como que juguemos a informarlo, ¿no? Mira, es que tú no te has dado cuenta, Señor, que este Saulo viene, tal. Bien. Y el Señor lo deja que le cuente su historia. Pero Dios tiene otro pero. Noten la importancia de este pero. Porque este pero de Dios, y bueno, entre peros, los peros de Dios son más grandes que los nuestros. Si nosotros sacamos nuestros peros, como los niños jugando con caramelos, ¿no? Con estas laminitas, pero Dios saca sus peros, ¿no? Y entonces en el pero de Ananías es básicamente miedo. Pero noten que Dios no le quita el miedo a Ananías. No hay el clásico, que es clásico en el libro de Isaías, por ejemplo, no temas. No le dice que no tema, siga temiendo. Él no le dice, Señor, pues que yo tengo miedo, mira que este hombre ha hecho unas cosas contra los santos en Jerusalén, verso 13, y aquí tiene autoridad y viene precisamente contra nosotros. Me estás mandando a la boca del león. Y Dios no le dice, no te preocupes, hijo mío, nada malo te va a pasar. No, yo tengo otro pero. Y noten que el pero de Dios no es quitarle el temor, sino mostrarle sus planes. ¿Se dan cuenta ahí? En el verso número 15 le muestra sus planes.
Y eso hace esta interlocución, que les digo pues que es la forma más elegante de decirlo, pues la forma un poco más dramática de decirlo es: sáquele sus peros a Dios, pero prepárese para los peros de Dios. Bien, eso sería como un buen título para el tema también: los peros del hombre y los peros de Dios. Ahora, el pero de Dios no es: no temas, yo tengo todo bajo control. No, no, aquí no es así. Aquí el pero de Dios es mostrarle los planes que Él tiene. Y es ahí donde yo veo la maravilla de este asunto de comprobar la voluntad de Dios. Es la misma palabra que ustedes encuentran en 1 de Pedro capítulo 1 cuando habla de la fe probada por fuego. Meta la voluntad de Dios al fuego y métase usted a pelear con Él ahí. Discuta con Dios sobre lo que le ha dicho. Dígale que a usted le parece eso muy traído de los cabellos, que eso a usted le parece muy difícil, que eso es para los viejitos, yo estoy joven, quiero disfrutar mi vida. Sácale todos los argumentos que usted quiera a Dios, pero déjelo a Él hablar también. Pues eso me parece medianamente justo, porque Dios te dice: entrégame tu vida. Dice: no, yo soy joven, yo tengo planes, yo no soy un mojigato religioso y todo eso, todas esas excusas que sacamos. Y está bien, Dios no tiene problema en que tú, dime que tus reacciones, no lo vas a asustar, tranquilo que no lo vas a asustar, pero déjalo hablar. Y es maravilloso cuando uno mira en esta escritura que Dios lo que hizo fue mostrarle sus planes. Le dijo: vaya, porque este hombre que usted va a tocar ahí, y lo único que tiene que hacer es ponerle las manitos en la cabeza, acuérdese, es mi instrumento escogido. ¿Para qué? Ahora, nosotros sabemos después qué es lo que pasa con Pablo. En este momento pues Ananías, él no tiene nada del futuro entendido, él solamente sabe lo que está pasando ahí en su diálogo con Dios. Para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes, israelitas. Y esta frase, verso 16: yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Yo no sé, interpretar la Biblia es difícil, porque uno lee esta frase y uno se queda con muchas sospechas. ¿Sería eso? ¿Sería que el Señor le dijo: mira, ¿tú tienes miedo de lo que has sufrido o de lo que puedes sufrir? Yo voy a levantar una persona aquí que lo voy a usar con reyes, con los gentiles, todo eso, y él también va a sufrir. El sufrimiento no es solo tuyo. Es que cuando uno sufre, uno piensa que uno es el único que sufre. Ese asunto de la doctrina de la victimización, húyanle a eso. El pobrecito yo. No. Yo te voy a mostrar mis planes. Y mis planes son tan extraordinarios que aún van a pasar por encima de eso. Déjame a mí comprobar la voluntad de Dios. Por supuesto, hay que decir que un aspecto esencial de comprobar la voluntad de Dios es la obediencia. Verso 17: Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo. Sí, porque no me venga a decir que usted se va a quedar en la discusión con Dios toda la vida. No, es que llevo 20 años discutiendo con Dios este asunto de ser cristiano, hombre, y Él no me ha respondido todas mis preguntas. Tú no piensas así en cuanto a tener una casa, no piensas así en cuanto a encontrar un cónyuge, no piensas así en cuanto a tener un trabajo o a tener una profesión. No, tú le pones término a eso y dices sí o dices no. Vas a comprar un carro y sí tienes unas preguntas y quieres investigar y vas a por aquí por allá y sí, pero eso no va a durar toda la vida. En algún momento tienes que dar esto, un paso de fe.
Es que usted se monta en un avión y usted, pues yo no sé, de pronto aquí sí hay pilotos y el pastor Carlos es piloto y los de mecánica de aviación, pero pues yo me monto en un avión. Yo no entiendo nada de eso. Es que la vida no funciona sin fe. Para comer, para montarnos en un bus, para hacer una carrera, para todo necesitamos. Finalmente nadie aprende a nadar si no se tira al agua. Y un aspecto de esta comprobación es, vaya. Entonces en estos peros, el Señor le dice, ve. Ve. Para muchos de ustedes es sencillamente orar. Y yo sé que confías en las oraciones de tu papá y de tu mamá y de tus familiares y de tu esposa, pero tú nunca has orado. No te has encerrado en un cuarto a hablarle a Dios. Él está en todas partes. Él ha prometido que escuche. Y decirle, estos son mis miedos, estos son mis peros. Ahora me atrevo a escuchar los tuyos. Pero finalmente hay que dar un paso. Entonces los seguidores de Cristo conocen la voluntad de Dios. Se meten en ese asunto que a veces es una angustia del alma de comprobar la voluntad de Dios. Pero también los seguidores de Cristo se conforman a la voluntad de Dios. ¿Conocen? Comprueban. Se conforman. Estaba pensando que una buena ilustración de eso es con las medicinas. A ti te dan un remedio o un medicamento que digamos es en un tarrito y es un líquido, ¿cierto? Tú no piensas que sencillamente es coger ese medicamento y meterlo bajo la almohada. Tú no piensas que sencillamente es coger ese medicamento y tomártelo todo de una para sanarte de todos tus problemas. No. Hay un asunto que es la posología, la forma de administración de este medicamento. Son 2 goteras o una cucharita, una vez al día, no más. ¿Sí? ¿Cómo nos conformamos, nos sometemos, cedemos a la voluntad de Dios? Yo observo en nuestro texto 2 elementos esenciales. Uno, ustedes lo van a captar en algo que dicen Ananías que el Señor no le dijo que dijera. Y los que estudian la Biblia siempre andan pescando ese tipo de cosas. Miren al final del verso número 17, el Señor no le dijo a Ananías que le dijera a Pablo que él iba a ser lleno del Espíritu Santo. ¿La pescaron o no? No le había dicho eso. ¿De dónde saca Ananías ese asunto de ser lleno del Espíritu Santo? Entonces, claro, le obliga a uno a ir a ese asunto en el libro de Hechos. En el libro de Hechos ese es un tema extraordinariamente importante. Pasaríamos tiempo hablando de eso y contando experiencias de eso y viendo la teología, pero también la dinámica y la alegría y la felicidad que trae este asunto de la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que Ananías incluye esto, en primer lugar porque es parte de la teología que han recibido de los apóstoles. Pero en esencia lo que él quiere decir es que nada es posible sin la llenura del Espíritu Santo. Los teólogos reformados decían, Dios da lo que pide. Es decir, que la obediencia cristiana se basa en la acción del Espíritu Santo en nosotros. No que nosotros no debamos dar el paso y tirarnos a la piscina con el miedo y el pánico que se pueda tener. Ya Ananías mismo lo había vivido, pero este es el mismo caso de Pablo. Ananías sabe que lo que Dios le va a pedir es que lleve el evangelio a reyes, a gentiles, al pueblo de Israel, pero que va a sufrir grandemente por su causa. Y usted sabe hoy en día en las iglesias donde básicamente están subiéndole el ego a las personas, todo va a salir bien, todo va a salir bien. No aceptarían que esta sea la primera palabra que se le da a una persona en su conversión.
Si la persona acaba de ser transformada por Cristo, y yo le mostraré todo lo que va a sufrir por mí. Eso no suena pues como para llenar iglesias hoy en día, ¿no? Ni para esos megaconciertos de iglesias, por favor. Entonces, Ananías sabe que necesita la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu en el libro de Hechos, yo la he constatado en 3 dimensiones. Primero, la llenura del Espíritu en el libro de Hechos es una relación. Es una relación profunda con el Espíritu Santo. Es una relación de hablarle, de escucharlo, de dejarse cambiar de rumbo, de consolarse, de ser especialmente envuelto en un cariño con el Espíritu Santo. Si quieren, no usen la palabra místico, porque algo tiene que ver con eso. Hay un cariño especial que el Espíritu Santo tiene con nosotros, de hablar en las madrugadas, de recibir sus voces, de recibir fortaleza para cosas que uno dice, yo de dónde saqué eso, de darle a uno la capacidad de hacer cosas que uno no pensaba que era capaz de hacer, de recibir múltiples bendiciones, bueno, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, etc. Es una relación. La segunda cosa, y no les puedo mostrar los textos bíblicos, nos demoraríamos mucho, pero la segunda cosa que observan en el libro de Hechos sobre la llenura del Espíritu Santo es la movilidad. La movilidad. Usted va a ver dónde están todos estos hombres en el libro de Hechos que dice, era lleno del Espíritu Santo, era lleno del Espíritu Santo, era lleno del Espíritu Santo. No era para expresiones estáticas de autocomplacencia religiosa, no. Era básicamente para moverse, irse de misionero, ayudar en una causa, servir en las mesas, irse de aquí y después irse para allá, cambiar de rumbo. Muchas veces cambiaron de rumbo, pensaban ir a una ciudad y el Espíritu los guiaba a otras ciudades. Movilidad. En tercer lugar es empoderamiento. Se les da un poder especial. Pues Pablo está en Corinto, por ejemplo, y pareciera que está muy desanimado con lo que ve ahí, y en la noche le dice el Señor, yo tengo mucha gente aquí, y se levanta con una nueva fuerza el siervo a predicar. En particular, esa relación, esa movilidad y ese empoderamiento se dan con relación a la iglesia. Usted no ve gente en el libro de Hechos llena del Espíritu Santo desconectada de la iglesia. Ese dato vale mucho para nuestro curso de membresía. O una movilidad que no es acompañada, no es movilidad solitaria, es una movilidad donde la iglesia hace parte de eso. Y es un empoderamiento donde evidentemente los hermanos están ayudando o siendo usados por Dios para ayudar. Es la llenura del Espíritu Santo, la madurez del discípulo en el Nuevo Testamento, y es la conexión del discípulo con la iglesia. Esto es el asunto de conformarse a la voluntad de Dios, pero hay otra cosa, y la recibí esta semana leyendo sobre uno de estos personajes de la historia. Yo les he dicho que hay que leer mucho sobre los siervos de Dios en la historia. Jonathan Edwards escribió que una de sus oraciones más constantes en sus diálogos solitarios en los bosques, donde él clamaba a Dios en medio de sus aflicciones, pero ese hombre tenía tanta visión gloriosa de la palabra de Dios y tanta plenitud del Espíritu. Esta era la frase: oh Dios, sella la eternidad en mis ojos. Lo que se le propone a Saulo, lo que está aprendiendo Ananías y toda la iglesia sobre la voluntad de Dios, es que ese asunto es fuego eterno. Son individuos que la realidad temporal no les eclipsa la realidad futura de la gloria de Dios. Son gente que está dispuesta a sufrir lo que sea porque hay algo glorioso que tienen asegurado hacia adelante. ¿Qué tanto piensas tú en el cielo?
Y quizás la mejor demostración es cuando llegan esos diagnósticos o esas posibilidades de un accidente en los que nos vimos envueltos, o accidentes reales donde estamos salvos por misericordia de Dios de ese accidente fatal. Si en esos momentos sale a la luz la idea de esto sería lo mejor que me pueda pasar, esto sería lo mejor que me pueda pasar. Déjenme contarles una historia muy personal, y no quiero hacer pensar con esto que mi esposa y yo somos especiales ni nada de eso. Como Ananías, somos simples discípulos que escuchan la voz de Dios. Nosotros estuvimos hace unos años en un accidente fatal. Fuimos librados porque el Señor no quería que fuéramos en ese momento a su presencia. Para cortar la historia, es un accidente en otro país, en un carro. De frente nos chocamos contra otro carro. Y el polvo blanco de todas esas bolsas que explotan nunca he contado esa historia, entonces perdónenme, yo trato de ser capaz. Nunca he contado esa historia pues en público, ¿no? Pero en medio de todo eso, que es muy impresionante, dando vueltas, y ese polvo blanco, que son las bolsas que explotan para proteger un poco a las personas, no fue porque nosotros lo planeamos. Eso no se planea, eso no se planea, ¿okay? Y seguramente usted lo ha vivido cuando el médico le dijo esto es lo último, y muchas otras cosas, y quizás lo ha vivido también cuando es un ser querido que ha pasado por eso. Pero en medio de esas bolsas, de esos polvo blanco y todo, nosotros comenzamos a hablar con Jesús. Yo pensé, ¿por qué? Esas cosas no se planean. Es decir, uno no dice, bueno, cuando tengo un accidente, no, pues cuando tengo un accidente salgo de esto, no sé qué voy a decir, no sé qué voy a hacer. Pero nosotros empezamos literalmente a hablar con Jesús, como si esa nube blanca fuera, pues no fue así, como si esa nube blanca fuera el entrar en el otro lado, el entrar en el otro lado. Porque hay otro lado, porque esto que nosotros vemos aquí no es el final, porque esto se va a acabar. Y joven y señorita, hoy que tienes un cuerpo hermoso, sano, lleno de anhelos y de proyectos, yo tengo que decirte, eso se va a acabar, y más rápido de lo que tú piensas. Entonces, los seguidores de Jesús somos aquellos que conocemos la voluntad de Dios, comprobamos la voluntad de Dios, nos ajustamos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es prepararnos para una cosa eterna. Ahora, ¿qué aplicación hacemos para nosotros y para nuestra iglesia acá? Bueno, hay cosas que sabemos ya muy claras de la voluntad de Dios. Y yo creo que cuando caminamos bien en las cosas generales de la voluntad de Dios, se nos hace mucho más fácil y estamos mucho más con las antenas listas para las cosas especiales de la voluntad de Dios. Y digo eso porque hay personas que quieren la voluntad especial de Dios sin la voluntad general de Dios. Por ejemplo, la voluntad general de Dios es: conoce la Biblia. Vas a tener que conocer a Dios. Si no conoces a Dios te vas a enredar. Esa es voluntad general de Dios. Entonces hay que leer todos los días la Biblia, hay que hacer preguntas sobre la Biblia, hay que crecer en el conocimiento del Señor a través de su santa palabra. Hay personas que lo que quieren es saber si dentro de 15 años este negocio si va a funcionar. Dios le puede revelar eso. Él es soberano.
La promesa es que los que caminan con el Espíritu son guiados por el Espíritu, pero el principio es este: haremos de ser fieles en lo general para que Dios nos muestre lo especial y específico. En ese orden de ideas, nosotros, Iglesia del Redil del Oriente, sabemos que tenemos que ser discípulos de Cristo, que tenemos que hablarles a otros de Jesús, que tenemos que orar, que tenemos que ser fieles a una congregación, que tenemos que amar a nuestros vecinos con palabras y con obras, cosas que son muy esenciales y fáciles de mostrar en el discipulado que se ve en el Nuevo Testamento. Pero creo que Dios también nos quiere mostrar cosas excepcionales que Dios quiere hacer. Que de esta iglesia van a salir pastores y misioneros. Cuando yo miro a algunos de estos muchachos que están estudiando en Encarga, y que inclusive algunos han dicho: no voy a hacer esa carrera, voy a estudiar más de la palabra de Dios, yo digo: aquí Dios está haciendo algo especial y excepcional. Caminemos en esa dirección, caminemos en la dirección de conocer, comprobar, conformarnos a las cosas que Él nos está revelando claramente en su palabra, y abrámonos a cosas especiales que Dios va a decir. Esas dos cosas caminan claramente en el libro de Hechos. Él les dijo: de Jerusalén hasta el fin de la tierra. Ellos fueron marchando en eso. Pero había momentos específicos donde les decían: no, no es por allá. Claramente, ahí capítulo 16, el Espíritu Santo no les permitió ir a cierta ciudad y les dijo: deben ir a otra ciudad. Y claro, yo quiero revelación especial y específica para cosas de nuestra iglesia. Los pastores y líderes de la iglesia anhelamos eso, pero hemos de caminar también en el rebaño, en el devocional, en el ofrendar y diezmar con fidelidad, en el amarnos y perdonarnos unos a otros, en el compartir cada vez que podemos en nuestras redes sociales con amigos y todo, que Jesús es real, que ama a las personas, que quiere cambiar sus vidas, que Él es el único que trae perdón y salvación. Bueno, oremos. Cierre sus ojos y pregúntese: ¿qué se lleva usted hoy de la palabra del Señor para su casa? ¿Qué se lleva en su corazón? Hágase la pregunta, hable con su alma, y antes de hablar con Dios, hable con usted mismo. ¿Qué ha resonado más en mi corazón de esto hoy? Pregúnteselo al Señor. Ahora ya pregúntele al Señor. Y puede ser que en este momentico de oración el Señor ya le está mostrando una cosa con la que usted está luchando, y usted le está presentando sus peros al Señor. Pero escúchelo a Él. Él tiene otros peros, y sobre todo Él quiere mostrar sus planes, que sus planes son más altos que los nuestros, que sus planes son eternos, que lo que Él quiere hacer con nuestras vidas en este tiempo, en esta vida temporal, es hacer que tengan significado para la eternidad. Señor, ayúdanos como iglesia a ser fieles en lo general de tu voluntad, que son cosas claras en la Biblia, para estar listos y sensibles, fortalecidos, llenos de paz para las cosas especiales, que no nos llenen de orgullo ni de miedo. Cuando tú nos des visiones, sueños, manifestaciones especiales en las que nos dices como a Ananías: vaya donde un enemigo y dígale: hermano Saulo. Esta participación de tu iglesia en
en el desarrollo de esta dinámica del libro de los Hechos, capítulo 9, donde aprendemos que es un movimiento dirigido por ti, donde tú usas a tu iglesia. Juntos te pedimos que uses al redil del oriente para tu gloria. Que todos y cada uno de nosotros, como dice Efesios 5:17, seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Que sea una pasión de nuestra vida estar discerniendo lo que tú estás haciendo en cada paso de nuestra vida cotidiana, en lo general y en lo específico. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.